Bueno, vamos a ver ejemplos de cómo salvar las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Importante primero identificarla, ¿no? Ven que lo que nos propone el ejercicio es calcular el límite con x tendiendo a 2 de esta función que es del tipo racional. Bien, lo primero que hice fue reemplazar a la x por el valor al que tiende, y acá es en el momento en el que encontramos que nos da 0 sobre 0. Tengo que identificar que eso 0 sobre 0 significa que es una indeterminación. Pueden no escribir toda la palabra indeterminación, pero sí ponerle las comillas y al menos las 5 letras para indicar que es una indeterminación. Hasta ahí lo podíamos hacer sin problema. Lo que ocurre es que, como vimos en el video anterior, si hay una indeterminación, puedo y necesito hacer recursos algebraicos de manera de poder determinar si el límite tiene alguna tendencia o un valor. Lo que se hace siempre que tengamos indeterminaciones de este tipo 0 sobre 0 es utilizar todos los casos de factorización que conocemos: factor común, diferencia de cuadrado, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, usar Gauss, Ruffini, todo lo que sabemos de factorización para poder expresar las dos funciones, tanto el numerador como el denominador, como producto, porque el objetivo es poder simplificar. En este caso, como en el numerador hay una cuadrática incompleta y además podemos identificar que es una diferencia de cuadrados, la factorización fue simple. La transformé en el producto de una resta por una suma, ¿sí? Justamente apliqué diferencia de cuadrados. En el denominador no puedo realizar ningún tipo de factorización, pero sí, al haber factorizado el numerador, ya me permite simplificar el x menos 2 con el x menos 2. Si próximo paso en limpio todo lo que me quedó luego de realizar la simplificación. Y ahora voy a calcular el límite de la nueva expresión de esta función, ¿sí? Que es el límite con x tendiendo a 2 de x más 2. Es lo único que me quedó en la función porque todo esto es 1. Y ahí vuelvo a reemplazar a la x por el valor al que tiende. Y en este momento ven que ya podemos determinar que su límite, cuando x tiende a 2, es 4. Por lo tanto, lo más importante para poder salvar este tipo de indeterminación es fundamental conocer los casos de factorización, ¿sí? En este caso aplicamos diferencia de cuadrados, pero va a ser necesario práctica para que vayan descubriendo que se pueden aplicar todos los casos que estuvieron practicando en estos años y en este último tiempo en taller. Bien, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Sigue siendo una función racional a la que le tengo que calcular su límite. En este caso x tiende a 4, reemplazo por el valor al que tiende y obtenemos que nos da 0 dividido 0. Identifico e indico que es una indeterminación. Una vez que sé eso, recuerden que lo que tenemos que hacer es ver tanto la función numerador como denominador, cómo puedo factorizarla para poder intentar simplificar. En este caso tenemos en el numerador una función cuadrática, así que la forma más sencilla de simplificar una función cuadrática
es utilizando la fórmula resolvente para hallar las dos raíces reales y distintas si es que las tiene. De hecho, las tiene, por lo tanto, la expresé, esta función cuadrática que acá está dada en forma polinómica, la expresé en forma factorizada. Bien. Numerador, listo, ya lo factoricé, más no puedo hacer. Denominador, no podía factorizarlo, pero sí observen que puedo simplificar el denominador con x menos 4 del numerador. Próximo paso, paso en limpio todo el límite que tengo que realizar nuevamente. Es decir, lo único que me quedó de la función racional es esta forma, ¿no? X menos 3 sería como obtener la función estrella de esta irracional. De esta racional, perdón. Bien, en este momento vuelvo a reemplazar el valor al que tiende x y ya podemos obtener el valor del límite de toda esta función cuando x tiende a 4, que es 1, y que originalmente nos daba 0 sobre 0, por lo tanto tuvimos que hacer todos estos recursos algebraicos para poder obtener el valor de tendencia. Importante, ven que hay que ser ordenados. La palabra límite con x tendiendo y el valor se sigue escribiendo hasta el momento en que reemplazo siempre por el valor de tendencia. Acá ya no volví a escribir límite con x tendiendo a 4, justamente porque estoy reemplazando por el valor. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? Son cuestiones importantes a tener en cuenta porque si no serían incorrecta la resolución. Hasta ahora vimos dos ejemplos de indeterminaciones 0 sobre 0 en el caso de funciones racionales. Vamos a ver que también pueden aparecer otro tipo de funciones que nos den indeterminación 0 sobre 0 y que tendremos que usar otro recurso algebraico para poderlo salvar. Lo importante es que si nos dan funciones racionales y el límite nos da una indeterminación 0 sobre 0, sé que tengo que factorizar, lograr simplificar para poder obtener ese límite. Bueno, en este ejemplo vamos a tener que calcular el límite con x tendiendo a 4 de una función que, si bien es un cociente, no es una función racional, ya que, como verán, en el denominador es una función irracional, ¿sí? Aparece una raíz cuadrada en x. Entonces, si bien al reemplazar por el valor al que tiende obtenemos que es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, cada vez que tengamos que salvar indeterminaciones de este tipo 0 sobre 0, y en el denominador, como en este caso, aparezca una función irracional, también podría ser que aparezca en el denominador o en ambos, el recurso que vamos a tener que utilizar es multiplicar y dividir por el conjugado de la función irracional. Entonces, por eso ven que yo se los escribí en rojo, el recurso que se utiliza. Multiplico y divido por el conjugado de la función irracional. En este caso está en el denominador. Y luego voy a tener que hacer justamente la multiplicación de los numeradores y las de los denominadores. Por supuesto, el recurso este que utilizamos es para poder aplicar en el denominador diferencia de cuadrados. ¿Sí? Recuerden que el producto de una resta por una suma es lo mismo que la diferencia de los cuadrados.
Entonces, multiplicamos. Numerador, ustedes dirán, acá puedo aplicar propiedad distributiva. No es necesario, porque recuerden que estos recursos nosotros lo hacemos para poder lograr simplificar algo del numerador con el denominador. ¿Sí? No tenemos que perder la idea de cuál es el objetivo. Tratar de simplificar algo, ¿para qué? Para poder evitar ese 0 sobre 0 en el resultado. Entonces, por el momento, el numerador, y por lo general, lo dejamos expresado como esa multiplicación. En el denominador, sí, tenemos que expresarlo como diferencia de cuadrados, que yo acá abajo les puse el cálculo auxiliar, porque a veces es difícil darse cuenta que todo esto por todo esto me da x menos 4, ¿no? Como verán, lo que hice fue aplicar diferencia de cuadrados, resolví. Entonces, en este caso tenemos que el cuadrado se simplifica con la raíz. Me queda x menos 2 al cuadrado, 4. De ahí surge que el nuevo denominador es x menos 4. ¿Sí? Siempre es conveniente hacer el cálculo auxiliar, no en el medio del ejercicio, siempre aparte, para evitar hacer algún tipo de lío en las simplificaciones, en los signos. Bien, una vez que pudimos expresar el denominador mucho más sencillo, también observamos que podemos simplificar este denominador con esta parte del numerador. Quiere decir que estamos cumpliendo el objetivo para el cual hicimos esta estrategia algebraica. Bien, pasamos en limpio lo que nos quedó. Límite con x tendiendo a 4 de raíz de x más 2. Lo único que nos había quedado en el numerador, ya que todo esto recuerden que es 1. Y ahora sí, vamos a volver a reemplazar a x por el valor al que tiende, obteniendo el resultado de este límite, que es 4. ¿Sí? Entonces lo importante es ver, me da una indeterminación 0 sobre 0. Y la función a la que calculé ese límite que me da indeterminado tiene como numerador, denominador o como ambos una función irracional. El recurso para salvar ese límite, esa indeterminación, va a ser multiplicar y dividir por el conjugado, ¿sí? De la función, por supuesto, la irracional que aparezca. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo me doy cuenta si son los dos, tanto numerador como denominador, irracionales? Bueno, puedo elegir cualquiera de los dos. Ahora vamos a hacer el último ejemplo con ese caso. Pero lo importante es saber que si aparecen funciones irracionales en el cociente, voy a tener que usar el recurso de multiplicar y dividir por su conjugado. Acá tenemos un último ejemplo, ¿sí? Tenemos que calcular el límite con x tendiendo a 4 de esta función, que es el cociente de dos funciones irracionales. Al reemplazar por el valor al que tiende, nos dio 0 sobre 0, una indeterminación, la tenemos que salvar. El recurso, como son funciones irracionales, las que intervienen en este cociente, es multiplicar y dividir por el conjugado de la función irracional. En este caso aparecen dos, en el numerador y en el denominador. Siempre tendemos a usar la que es más sencilla, ¿no? Es mucho más simple usar el numerador que la del denominador. Bien, es indistinto. Quien lo quiera probar de hacer, en vez de multiplicar y dividir por la conjugada del numerador, hacerlo multiplicar y dividir por el conjugado de la del denominador,
van a ver que llegan al mismo resultado. No el procedimiento, pero sí el resultado final del límite. Bien, en este caso elegí la más fácil, siempre. Bien, al elegir la del numerador, multipliqué y dividí por el conjugado del numerador. Esto se transforma en x menos 4, es el mismo cálculo auxiliar del ejercicio anterior, ¿sí? Raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2 al cuadrado es x menos 4. Todo el denominador, que es bastante extenso, lo escribí como el producto. Obviamente no me tengo que olvidar de poner los paréntesis, ¿no? Entre esto por esto. Bien. Próximo paso, ¿qué hice? Tengo que ver si ya al hacer este recurso puedo salvar la indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué ocurre? Si nosotros acá no llegamos a simplificar nada, lo único que hicimos, lo que nos queda es probar a ver qué nos daría. Y como ven, arriba es fácil darse cuenta que esto sigue dando 0. Y abajo tenemos esta raíz nos da 1, menos 1, 0. 0 por cualquier cosa es 0. Sigue dándonos indeterminado. ¿Sí? Por lo tanto, si bien usé el recurso que me indican que tengo que utilizar, no me sirvió. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Tomar la otra función irracional que formaba parte del denominador y multiplicar y dividir a todo esto que no llegué a ningún resultado que me sirva. Entonces voy a multiplicar y dividir ahora por el conjugado del denominador. No es que empiezo de 0. Ustedes verán que la función tenía esta forma. Llegamos a que tenga esta forma y a partir de ahí multiplico y divido por el conjugado ahora del denominador. A ver si utilizando este recurso por segunda vez con la función denominador, no numerador, como hicimos acá, logramos simplificar algo. ¿Sí? Bien. Numerador va a quedar este x menos 4 por toda esta parte que es el conjugado del denominador. Denominador, que ya me quedan todo esto. Identifico que esto por esto es la diferencia de cuadrados que nosotros estamos buscando, ¿no? Esta diferencia de cuadrados nos da x menos 4. A ese x menos 4 lo multiplico por este factor que si no, no lo podemos perder por el camino. ¿Sí? Entonces lo más importante es identificar que esto por esto, al ser diferencia de cuadrados, me queda x menos 4. Bien. Próximo paso, veo que expresado de esta manera ya tengo la posibilidad de simplificar. Al tener la posibilidad de simplificar, paso en limpio lo que me quedó en la función, numerador, denominador, y ahora es el momento de volver a reemplazar a la x por el valor al que tendía, y como verán, pudimos obtener que este límite es 2/4, si lo quieren simplificar, expresarlo como un medio. Pero bueno, en este caso fue necesario entonces utilizar 2 veces el recurso de multiplicar y dividir por el conjugado. En este caso fue primero del numerador y luego del denominador, a criterio del que lo resuelve. Podrían haberlo hecho al revés. No puedo aplicar
2 veces del de la misma función. Es decir, si yo ya usé acá el multiplicar y dividir por el conjugado del numerador, no me sirvió porque no salvé la indeterminación, no tiene sentido volverlo a hacer, ¿sí? Cuando veo que no puedo salvar la indeterminación, ahí tendré que usar la otra función irracional que tenga, ¿sí? Y recuerden que es indistinto. Todo este procedimiento podríamos haber empezado con primero utilizar el conjugado del denominador. Muy probablemente nos diera 0 sobre 0 y tendríamos que usar el conjugado del numerador. Bien, este es un ejemplo mucho más complicado, pero lo que verán que hay que ser muy ordenados, muy precisos. Tengan siempre presente que cuando trabajan con funciones irracionales, indicar bien cuál es el radicando, qué es lo que queda dentro del signo de la raíz, porque en este tipo de funciones muchas veces después queda o lo estiran, cosa de indicar que el -1 fuera parte del radicando, o lo hacen más corto y queda nada más como raíz de x. Entonces, mucha atención a cómo escriben, lo que escriben, los signos. En este caso, esta diferencia de cuadrados, háganla en un cálculo auxiliar. Ahí agregué el cálculo auxiliar para que no quede ninguna duda. Acá tenemos que esto por esto lo expresamos como x menos 4 justamente de aplicar propiedad, diferencia de cuadrados. Es decir, esto por esto nos queda raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Simplificamos raíz con exponente. Nos queda x menos 3 menos 1. X menos 3 menos 1, x menos 4, y así es como obtuvimos este x menos 4 en el denominador, que nos permitió después hacer la simplificación. Bueno, siempre los cálculos auxiliares, recuerden, separados del ejercicio,